Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Un elemento importante en el proceso de leer es la relectura, es decir, volver a algo que ya conocíamos y verlo con otros ojos, después de haber tenido vivencias, después de haber reflexionado. Y también es bueno leer cosas nuevas, enfrentarnos por primera vez a algo. Entonces este programa vamos a dedicarlo a recordar dos eventos que tuvieron lugar en este año, en abril de 2022, y a un evento que acaba de tener lugar y que tuvo como protagonista el libro El Fuego Perpetuo de Gabriel Jiménez Emán. ¿Qué vamos a hacer en este primer segmento? Vamos a presentar una selección de los pasajes que nos llamaron más la atención, que nos parecieron interesantes como concepto de lo que fue el foro de comunicación 3R.net. Allí diversas personas expusieron sus preocupaciones, sus visiones acerca de la comunicación, cómo se está asumiendo en los últimos tiempos. Y para los periodistas y para los usuarios de medios de comunicación es interesante volver a esos temas con calma, más allá de la fugacidad del evento que sucedía en ese momento. Por eso elegimos estos pasajes para la relectura de todos. Todos esos pasajes tienen relación con libros, tienen relación con teorías comunicacionales, filosóficas, y nos pareció sumamente interesante hacernos las preguntas de a qué estéticas estamos respondiendo. ¿Realmente nos estamos descolonizando en materia comunicacional o seguimos repitiendo viejos esquemas? Tenemos que reflexionar en torno a eso para un ejercicio serio de la profesión. Recientemente se celebró el Día del Periodista y nosotros queremos siempre reflexionar en torno al Bolívar y los medios de comunicación, la relación de nuestro libertador Simón Bolívar y los medios de comunicación, como para él ya en esa época eran algo que teníamos que tener en cuenta. Bueno, vamos a releer ese evento, 3R.net, Foro de Comunicación. Soy María Elcira Matute. Hagamos relectura del foro Comunicación 3R.net. Los dejamos con esta fabulosa familia que nos está acompañando y que además está súper contenta por este reencuentro. Arranca entonces nuestro querido Pedro Ibáñez, presidente de ABN y además analista político, escritor. Pedro es escritor también. Vamos con Pedro Ibáñez. Repito, el tema de mi ponencia es de los media, social media, ¿qué hacemos con el periodismo? Un poco vamos a hacer una revisión del entorno mediático y cuáles son sus actores. Hay que comprender que el surgimiento de los medios de comunicación precede a la disolución de los imperios y la conformación de los estados nacionales. En ese sentido, a través de los medios de comunicación fue que se comenzó a hacer la unificación cultural de idiomas, la unificación, el diálogo de los países o de las naciones consigo misma, pero también acompañó con eso ciertas prácticas que hasta en la actualidad todavía tenemos. Traje un material de apoyo con la portada de el New York Journal del 16 de febrero de 1898, cuando es la voladura del Maine, que era un acorazado estadounidense que estaba en las costas de La Habana. Y se tiene entendido por parte de algunos que fue el primer falso positivo de la historia, puesto que las investigaciones nunca demostraron que habían sido los españoles quienes hicieron la voladura del buque. Sin embargo, fue una investigación de la Armada estadounidense la que dio ese dato. Pero el tema no es el dato, el tema es que el imperio de William Randolph Hearst, que tenía intereses políticos en La Habana, empezó a publicar en sus distintos impresos una infografía sobre una supuesta mina submarina que hizo la voladura del barco. Y a raíz de esto, el Congreso de los Estados Unidos decide iniciar la guerra contra España por el control geopolítico de Cuba. Esto es una demostración de lo que vendrían décadas después.
Luego, con el surgimiento de la radiodifusión, vienen los discursos radiofónicos, Winston Churchill en Inglaterra, Hitler en Alemania, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, acá en Venezuela, Eleazar López Contreras. Entonces empieza a surgir los medios del Estado. Los estados empiezan a buscar maneras de llegarle a las grandes masas. Esto luego pasa por una diversificación desde el punto de vista económico, de la economía de la comunicación, vienen las inversiones privadas en los medios de comunicación, posteriormente se empieza a diversificar aún más en la década del 80 con la televisión por cable, luego en la década del 90 surge la autopista de la información y viene la convergencia digital, hasta llegar a la primera década del siglo XXI, cuando surgen las redes sociales, desde el punto de vista de la sociología, o los medios sociales, si lo explicamos desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, se nos presenta un fenómeno, sobre todo en lo que es Venezuela, puesto que tenemos ahora un proceso que fue resultado de la misma guerra económica, fue resultado de una serie de fenómenos desde el punto de vista de la precarización del ejercicio del periodismo, donde ya el periodista o el que estudia comunicación social decide en algún momento colgar los guantes con el periodismo y dedicarse a el trabajo de administración de redes sociales o de algún tipo de actividad alternativa. Esto nos deja a nosotros desprovistos un poco ante la capacidad de respuesta que pueda haber por parte del Estado, por parte de la nación, ante todas las agresiones de carácter mediático que nosotros podemos ser objeto. Y en ese sentido, están surgiendo una cantidad de canales, de vías, en la que la información llega primero al público y nosotros a veces vamos como vagón de cola por detrás. Entonces, lo importante es empezar a dar los aportes, a trabajar en algunas ideas para iniciar un proceso de reingeniería o de reconceptualización del ejercicio del periodismo que nos permite a nosotros poder avanzar. Una vez que ya fue pasando o se fue superando el tema de la pandemia, en el plano informativo, también tuvimos que transformarnos y ofrecerle otras características de información a las personas. Y se fueron dando otras coyunturas y otras exigencias para seguirle haciendo atractivo a las personas el programa. Y uno de esos factores en los cuales nos hemos centrado es presentar la información de forma atractiva desde el comienzo hasta el final. Por eso hemos puesto atención, o especial atención, en cómo presentamos la información, lo que llamamos desde la cámara, el lead en cámara, el presentador, cuando yo salgo presentando la información, incluso apoyada con una imagen de fondo que da contexto y que va ilustrando al espectador sobre ese tema. Es explicar mucho de estas situaciones de la actualidad en un minuto, y es parte también de esas exigencias que nos van colocando el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, en donde también estamos compitiendo por el tiempo de las personas, muchos más medios, en donde estamos las audiencias más hipersegmentadas en función de que ya estos algoritmos, estas plataformas saben en función de los clics que damos, los gustos, los intereses, ya nos van hipersegmentando. Entonces esto es uno de esos productos que van surgiendo de esta dinámica informativa. Es decir, la representación que tú tenías como voz era prácticamente inexistente. Esto, así nos lo vendieron, terminó con el 2.0. Terminó con las redes sociales, donde yo en estos momentos puedo agarrar tranquilamente mi cuenta Twitter o Instagram y hacer un live aquí. Pero esto es un espejismo. Porque no solamente a ustedes, no solamente a nosotros, nos han bloqueado cuentas. Miren, el día que nosotros nos despertamos y vimos que los nerds de Silicon Valley, en California, es decir, Zuckerberg y compañía, los dueños de las grandes transnacionales de las redes sociales, cercenaron la libertad de expresión de uno de los magnates más importantes del planeta, y por cierto, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo dije, aquí cambió absolutamente todo. Porque de facto, porque de hecho, ya los medios de comunicación 2.0, que lo son, no solamente cercenaban la libertad de expresión de aquellos militantes de la izquierda
internacional, sino que ya se atrevían a cercenar la libertad de expresión del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Venezuela tiene el triste récord de haber sido el primer país donde se realizó un golpe de Estado comunicacional. Es decir, que tenemos experiencia en la creación de fake news para desestabilizar. Pero Venezuela también es el país donde, felizmente, comenzamos desde muy temprano un proceso de alfabetización tecnológica en términos comunicacionales a través de aquel fenómeno, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, @Chávez Candanga. Antonio Gramsci decía, en los años 30, 40, cuando surgió el fenómeno del fascismo, decía que en los tiempos de los grandes cambios históricos, lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, y en el entretiempo, en el interín, surgen monstruos. Hoy hay un conjunto de monstruos, monstruos políticos, monstruos económicos, monstruos culturales, monstruos comunicacionales, que condicionan el proceso de conflictividad, el proceso de realización de la política, que es a través del consenso, el diálogo y el acuerdo, las políticas internas y las geopolíticas internas. Nosotros tenemos también aquí en Venezuela, en esta Venezuela que ya no solamente ha vivido, sino que ha vencido los golpes mediáticos, todo el mundo se pregunta por qué, ¿verdad? Tenemos también que pensar, planificar nuestra comunicación, la comunicación de este año, la de mañana, la del futuro, tenemos que planificarla en esa estrategia de defensa integral que nos ha sido tan exitosa para vencer todas las arremetidas que nos han hecho, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir en estos foros, porque le estamos dando herramientas al enemigo, ¿no? O sea, que hay cosas que yo sé que todo este colectivo que está aquí, que tenemos tantos años de batalla y tantos años de victoria, porque hay que decirlo, lo van a saber muy bien de qué estamos hablando, aunque no lo digamos abierta y expresamente, ¿no? Pero hay que hacer una planificación para la guerra. Yo estudié igual que William Castillo, aunque diga que no. Aquí está Cristina González, que es nuestra profe y guía. Les recomiendo que la escuchen los domingos en Radio Nacional, porque es una educación cada programa. Nosotros estudiamos, un aplauso para la profe. Ella nos ha hecho comprender desde hace mucho tiempo el tema de la guerra híbrida, el papel de los medios, quién es quién en esta batalla, la verdad que sí. Pero bueno, nosotros estudiamos en el siglo pasado, ¿verdad? Es decir, hay que decir, para no decir el milenio pasado, que ya es bastante, ¿no? Pero estudiamos en el siglo pasado y yo creo, yo no sé si ustedes están de acuerdo, que para esta planificación nosotros tenemos que echar mano de teorías que vimos en la escuela del siglo pasado. Porque, lo decía no sé si William o Miguel Ángel, esto que estamos viendo, esta arremetida global, esta censura global, este avasallamiento que nos hacen a través del discurso único, tiene también principios que son del siglo pasado. Porque hay herramientas del viejo Goebbels que se utilizan, solamente que tienen este poder, y a través de este poder nos pueden llegar directamente a nuestra casa, a nuestra cocina, a nuestras mesas de noche, y a que sea lo primero que nosotros veamos cuando nos levantamos. Pero hay cosas que por supuesto están cambiando en América Latina. Y de esas cosas que están cambiando en América Latina son dos. Una, la credibilidad de los medios, y dos, ¿qué está consumiendo más la gente en nuestra región? Vamos a ver las láminas, por favor. En el caso de Bolivia, que es un caso muy interesante, porque después del golpe, es decir, después de premiar a Fernando del Rincón, la gente dice hoy, más del 70%, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, más del 70% que los medios informan de acuerdo a sus intereses políticos. Es decir, lo que en Venezuela, ustedes saben, hace 20 años, en Bolivia también lo aprendieron a punta de golpes de Estado. Y en Bolivia, un país con altísima ruralidad, las redes sociales, ojo, están desbancando a los medios tradicionales porque los ciudadanos le están entregando el factor de credibilidad a las redes sociales que hoy no le entregan a los medios tradicionales de comunicación.
Aquí está la lámina. Si la pueden ver, este es un estudio que hacen en Bolivia, financiada por una agencia alemana, y fíjense los medios digitales y redes sociales, los porcentajes que tienen en un país luego de un golpe de Estado. Entonces, bueno, en Venezuela ni hablemos, ustedes conocen la historia, pero eso es lo que está pasando allí luego de la salida del poder de Evo Morales. Fíjense la veracidad, informan con veracidad, 3,5%. Pero esto que les relato en Bolivia, vamos a la siguiente lámina, está pasando también en otros países de América Latina. Fíjense, el Centro de Estudios Latinoamericanos Estratégicos, CELAC, ha hecho encuestas por diversos países de América Latina antes y después de la pandemia. En Argentina, el consumo principal sigue siendo el de la televisión. Luego sigue todo el mundo digital y el 15% de redes sociales. En Bolivia, la televisión sigue siendo la reina. Es decir, que cuando nos hablan de hay que producir contenidos para las redes sociales, sí, pero no. La tele sigue siendo aún en muchas Bolivias dentro de Bolivia, Venezuela dentro de Venezuela, Colombia dentro de Colombia, el lugar de encuentro, el punto donde la gente llega a informarse y a entretenerse. La organización de la que yo formo parte, que es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que tiene prácticamente 2 décadas de construcción social y política en esos territorios, como parte de su estrategia y como parte de su concepción chavista del quehacer social y político, viene construyendo una estructura, una organización, un músculo, por decirlo de algún modo, modesto, pero existente, real y concreto, en el área comunicacional, que se combinó con el músculo que se viene construyendo, con el acumulado histórico que se ha construido allí, social y político, para poder actuar de forma acertada, eficaz, coherente y cohesionada con el gobierno nacional y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar esta agresión. La hemos pasado, hermanos y hermanas, la hemos pasado como nunca, pero es que esto de los medios de comunicación, de la guerra mediática, de todo eso, aquí están muchísimos periodistas que yo me alegro de que estén hoy y que de la vieja escuela, somos de la vieja escuela, por eso es que yo ando con el papel, con la libreta, y somos de la vieja escuela, pues, porque eso, lo que se apunta y lo que queda en el papel no se borra, no se va para la nube. Lo que construyó el presidente Chávez con la irrupción del bolivarianismo, lo que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro con la resistencia y la reconfiguración de las fuerzas de ese bolivarianismo para el siglo XXI, se pierde de vista. Si me preguntan cómo es posible que nosotros hayamos resistido tanto, con tantos ataques mediáticos, con las deficiencias que podemos tener desde los organismos públicos de Estado, en la difusión de contenidos o en la contrapropaganda, con todas las debilidades que podamos tener, si me preguntan cuál ha sido el secreto, cuál ha sido el antídoto para nosotros resistir, yo creo que en Venezuela, como en ningún otro país, tenemos una capacidad política generalizada extraordinaria, que se pierde de vista. Entonces, para nosotros ese ojo del gran hermano ya no es una distopía orwelliana, sino que se configura hoy en día como el gran carnaval, el gran festín, la gran seducción, por la que pagamos muchísimo dinero para tener al enemigo en nuestra casa. Es el mundo que nos toca vivir y es el mundo que nos toca transformar, que nos toca superar. Vamos a pasar a la última lámina para cerrar. El ojo se resiste, mira, ¿ves? Nos está vigilando. Alguien se está moviendo y... Lo decía Pérez Pirela, el problema ya no es si nos difaman por Twitter, si nos hacen bulos, si nos crean olas de indignación, como dice Byung-Chul Han, si nos estigmatizan. No, ese es un problema que ya hemos sabido combatir. El problema es la dependencia tecnológica.
Y hay que crear condiciones para una independencia tecnológica, para ver qué tipo de tecnología vamos a construir y qué tipo de ética o de ciberética se va a construir sobre esta nueva tecnología. Y lo segundo es entender, que es quizá la lección de abril de hace 20 años, que a la realidad no la sustituye nadie, que a la gente no la sustituyen los algoritmos ni los sistemas, que ahí está nuestra capacidad de resistencia profunda, pero nuestra posibilidad de ofensiva es conjugar todos estos planos de la comunicación y de las revoluciones tecnológicas en materia de comunicación con lo que ya tenemos, la capacidad territorial de construir comunidad, la capacidad territorial de construir políticas. El antídoto contra los relatos y la ideología, en el sentido marxista del término, es construir políticas. Y las políticas no solamente son espacios de comunicación tradicionales, sino que son los espacios permanentes de ocupación del territorio, de amor por el territorio y de reproducción de la capacidad de hacer comunidad, lo que va a lograr que nuestro mensaje sea un mensaje que en redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea Facebook, nuestro mensaje sea una esperanza para el carnaval de banalidades, para el carnaval de micro discursos y de tanto ruido y de tanta información que abunda. Qué interesante, ¿verdad? No es lo mismo vivir el evento en el momento que está sucediendo que verlo a distancia y detenernos en lo que nos llamó la atención. Esto fue lo que nos llamó la atención a nosotros, pero nosotros los invitamos a ustedes a ver la grabación completa del evento que está en redes para que cada uno de ustedes elija temas para pensar, para reflexionar y para buscar lecturas complementarias. Ya venimos con más de la librería mediática.